Profesora Catalina, compañeros y compañeras, buenas noches. Para presentar la primera actividad de la categorización de datos en la investigación social cualitativa. En este proceso de familiarizarnos con el análisis de los datos de la investigación cualitativa, que implica organizar, codificar, interpretar y organizar los datos, categorizar los datos. En este trabajo vamos precisamente a demostrar el paso a paso de alcanzar las categorías, de cómo llegar a descubrir unas categorías. Dependemos de un contenido teórico de la investigación que se ha venido haciendo, se ha realizado, para luego llegar a un producto en Excel que presentamos con la intención de mostrar el proceso de la categorización. Vemos aquí las categorías se van a encontrar luego, las preguntas, las respuestas, las palabras claves, la subcategoría y luego el memo analítico que encontramos en ese proceso de análisis que nos lleva a una gran reflexión por la cual nos reunimos en este contexto de trabajo memo analítico. Para ello vamos a ver rápidamente unas diapositivas que nos hacen encontrar con este proceso de la interpretación, del análisis, del encuentro, por lo cual vamos a ver la categorización de los datos. Vamos aquí a encontrar que se debe partir de la conceptualización. Para esto se hizo un ejercicio de globalización de los datos en el cual se identificaron los más relevantes para la investigación. En este sentido se hallaron los siguientes conceptos, como podemos ver: la esperanza de una vida mejor, aventuras en nuevas tierras, manera de emigrar, consecuencias de la documentación, familia y confianza para la supervivencia, prioridades con los permisos de permanencia, desconocimiento de derechos humanos, explotación laboral y marginación, resignación, miedo, engaño, enfermedades como causa de desempleo, la norma por encima de la caridad, necesidad de importancia de la formación, frustración intelectual, importancia de la formación a través del diálogo, cambios obligatorios para aprender, evitar el maltrato, obtener información para participar de las oportunidades, la realidad de los emigrantes, desalojo, deportación, maltrato, transformación de las leyes, diferencia en la educación, deserción escolar por normas legales, intereses en la formación, necesidad de formación permanente, sacrificio para aprender, necesidad de decisión e intenciones de aprendizaje, la experiencia hacia el maestro y la indisciplinariedad lo hace competente, conocimiento de los derechos a través del diálogo. Todo esto es referente prácticamente a la conceptualización que bien aprendimos en los diferentes contenidos que aparecían allí en la plataforma de nuestra investigación. En la codificación, según recomendaciones, se hizo un ejercicio de edición en el cual se buscaron enunciados que abarcaron mayormente los conceptos. De esta forma se redujeron los conceptos en unos más específicos. Condiciones de vida, proceso de migración, problemas por edición de migrantes, expectativas de formación, necesidades de formación, necesidades de aprendizaje, formas de aprender, conocimiento de los derechos humanos, desconocimiento de los derechos y de los niveles de formación. Luego llegamos a una denominación de categorías y subcategorías. Una vez se analizan los conceptos resultantes, se han sacado las siguientes categorías: derechos humanos, formación, didáctica. Además se llegó a la conclusión de que ha resultado también una categorización que subyace de la categoría de derechos humanos, la calidad de vida. Prioridades de la categoría. Sabemos que entonces los derechos humanos se van a interpretar como esta categoría comprende las facultades, prerrogativas, libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin los cuales no puede vivir como tal. La formación se define como el proceso de intercambio
de conocimientos y saberes. La didáctica, el miedo, es el medio a través del cual se lleva a cabo el ejercicio de la formación. Estas tres categorías específicamente explicadas aquí en este sentido. Dimensiones de las categorías. Entonces, para poder lograrlas, llegar hasta la categoría, tuvimos los derechos humanos, encontramos conocimientos, desconocimiento de los derechos, la aplicación, la violación, entre otros. Y para la formación encontramos la necesidad, el nivel de las propuestas para adquirir una nueva formación en derechos humanos. Y la didáctica, vemos allí las preferencias, las necesidades y las propuestas que nos van a dar o que se deben de buscar. Y como el contenido era más amplio, llegaba a la codificación racial de la subcategoría. Para esta codificación se tiene en cuenta que la categoría es de derechos humanos, de la cual se desprende la subcategoría, es la calidad de vida. Las propiedades de la subcategoría comprenden todas aquellas situaciones en las que se ve involucrada de manera positiva o negativa la dignidad humana. Luego las dimensiones se mueven entre una buena o una mala calidad de vida. Así entonces tenemos este trabajo que nos va a ayudar a argumentar y a exponer esta idea. Por lo tanto, encontramos que hay categorías relevantes o centrales. Para el hallazgo de la categoría central se analizaron tanto los conceptos como las otras categorías y subcategorías, llegando a la conclusión de que la categoría relevante es derechos humanos. Criterios para esta selección: tanto la categoría de formación como didáctica y la subcategoría de la calidad de vida se encuentran estrechamente relacionados con este concepto. Sin embargo, ninguna de ellas abarca las demás necesariamente, como se ocurre con derechos humanos. Aparece frecuentemente en los datos ofrecidos por los participantes, ya que se hace parte de su principal problemática, la violación de los derechos humanos, debido a sus condiciones de inmigrantes, y además es un principal escudo contra el maltrato. La categoría evoluciona junto a las demás categorías. De hecho, en la medida que se desarrollan las categorías de formación y didáctica, el concepto de derechos humanos va adquiriendo nuevas dimensiones. Es lo suficientemente abstracta para abarcar otros espacios de investigaciones similares, ya sea como con la misma población o la misma problemática. Tiene grandes posibilidades de explicación y profundización debido a que es un tema que ha preocupado al hombre desde hace varios siglos y sigue siendo tema de discusión en la época actual. Esto hace que busquemos encontrar la consistencia interna, lógica de la categorización, partiendo del análisis realizado a las categorías resultantes. Se puede encontrar una secuencia lógica en la medida en que la problemática principal encontrada durante la recolección de datos es la violación de los derechos humanos a los inmigrantes venezolanos, debido a su condición de inmigrantes. Luego se encontró que la violación de los derechos se da en gran medida por desconocimiento de los mismos, tanto por parte de las víctimas como de los victimarios. En ese sentido, es importante resaltar la necesidad de una formación en derechos humanos, no solo para los inmigrantes, sino para los ciudadanos colombianos que ejercen el poder de manera negativa sobre los inmigrantes. Es así como el desarrollo de la categoría genera la necesidad de la siguiente, lo que aporta consistencia lógica a la categoría. Entonces, como ir dando conclusiones, sabemos que para hallar la categoría se necesitó de un contenido teórico, luego allí se hizo la conceptualización, posteriormente la codificación, y así encontramos el memo analítico para encontrar luego la categoría. Por eso vemos aquí las preguntas que se hicieron en la investigación, preguntas, por ejemplo, en qué momento
tomó la decisión para venirse a Colombia, cuál fue la situación, con sus debidas respuestas, que con ciertas palabras claves encontramos la subcategoría y luego el memoanalítico. Esto hace que entonces el trabajo de investigación cualitativa nos lleve a familiarizarnos con la investigación y sobre todo que nos dé un avance clave en la codificación del contenido, encontrando así muchas nuevas subcategorías y formas de análisis de la referencia. Por ejemplo, no pensábamos encontrar la subcategoría sobre la calidad de vida. Pensábamos que simplemente con hablar de derechos humanos, didáctica, formación, era todo. Pero no, encontramos ya al fondo la necesidad de hablar de una calidad de vida, tanto para los migrantes como para los natales de cada país. Quiero agradecerles por este espacio y espero que con esta actividad verdaderamente sigamos familiarizándonos con la investigación. Muchas gracias, buena tarde, buena noche.